Tras un breve periodo de decadencia del género, en los años 90 surgieron nuevas propuestas que buscaban maneras alternativas de cuestionar la realidad por la vía del fantástico, tratando de conectar con los miedos contemporáneos del público, pero sin abandonar todavía el formato dominante en los programas que incurrieron en el género a lo largo del siglo XX, es decir, la serie de episodios independientes, autoconclusivos, que terminaban con un giro final sorprendente e inquietante. Estos nuevos espacios abandonaron la adaptación literaria decimonónica, que había caracterizado gran parte del cultivo de lo fantástico en la década de los 60, y apostaron por el guión original y por una ambientación situada en el presente del espectador, retomando las propuestas más innovadoras de la primera mitad de los 70, que llegaron de la mano de los autores multimediáticos Juan José Plans, Joaquín Amichatis, José Luis García, Antonio Mercero por la imprescindible de la cabina, y el propio Iván Senador con su mediometraje El televisor. Estos lograron abrir nuevas vías para el desarrollo del género en el medio televisivo español, un camino que, no obstante, no tuvo continuidad hasta terminar la década de los 80. Como decía, en los años 90 vuelve a retomarse el camino de lo fantástico en el punto en el que se había dejado. Entre los nuevos espacios que se encargaron de ello, cabe destacar Crónicas del Mal, una serie de 13 episodios independientes realizada por la productora Mabuse S.A. para la segunda cadena de televisión española, donde fue emitida entre el 92 y el 93. Los episodios, de duración breve, unos 25 minutos, fueron escritos y dirigidos por diversos autores, como Pedro Costa e Iván Silueta, y contaron con actores muy conocidos como Juanjo Puigcorbé, Carlos Hipólito, Mariano Gil, Antonio Resines y el Gran Bayona. Lo relevante de esta producción, y el motivo por el que resulta pertinente hablar de ella en este congreso, es que esta obra apostó claramente por el horror fantástico, mientras que otros programas de la década de los 90, que se desviaron de la estética realista también, evitaron expresamente embarcarse en la categoría del horror, como sucedió con la serie Historia del Otro Lado, de José Luis García, emitida en el 88, 91 y 96. La terrorífica careta de entrada de Crónicas del Mal ya constituye en sí misma una obvia declaración de intenciones. Pero llegados a este punto, cabría preguntarse qué vías de lo fantástico propuso esta serie, y si supuso una continuación o una ruptura con respecto a las formas tradicionales del género en la televisión española. El primer episodio de la serie, Su juguete favorito, fue emitido el 9 de octubre de 1992. Se trata de una obra dirigida por Antonio Rode, con guión de Luis Ariño, a partir de un argumento original de Pedro Costa. La historia trata dos motivos fantásticos ya frecuentados en programas televisivos españoles anteriores, el doble y el monstruo infantil, que en esta historia se funden en un único personaje. El monstruo infantil, dentro de la tipología fantástica, tenía ya un claro precedente televisivo en el episodio El muñeco de Historias para dormir, donde la niña protagonista somete a su padre a un siniestro rito vudú. En Su juguete favorito, el mal queda representado en la figura de Aurora, el doble maligno de la niña Alma, una aparición que inicialmente solo ella puede ver y que la incita a matar a su hermano pequeño. Cuando el bebé es asesinado, Aurora se hace visible también a los ojos de los padres de Alba, y la familia en completo, ahora también bajo la influencia maligna de Aurora, decide ocultar el horrible infanticidio y seguidamente mata también a sus vecinos para que el crimen no salga a la luz. La familia entierra los cadáveres en su jardín y queda ominosamente unida por el oscuro secreto y la sobrenatural presencia de Aurora. Aquí la novedad no es, pues, el motivo fantástico, sino la reacción de los personajes. En otras obras análogas, emitidas con anterioridad de la televisión española, las familias luchaban contra la irrupción fantástica que amenazaba su forma de vida. En cambio, aquí sucede lo contrario. La familia, que tenía una relación complicada antes de la incorporación de Aurora, parece más unida ahora por el terrible fenómeno fantástico. El resultado es una inquietante situación de armonía diabólica en el que la familia unida se convierte en algo abominable. Otro monstruo fantástico, que no era nuevo en la televisión española, es el ser humano que sufre una transformación zoomórfica transitoria, liberando su lado salvaje de todo filtro moral. Así sucede, por ejemplo, en la adaptación de Jekyll y Hyde, de Ibáñez Serrador para la serie Mañana puede ser verdad, de 1965. También sucede en la adaptación de Loki de Mérimée, creada por Julio Diamante y Antonio Chic para las semificciones en el 74. En Los ojos de la pantera, de Armas Gris, adaptado por Carlos Puerto y Esteban Durán para el mismo espacio televisivo, en el 74 también. Y en El licántropo, protagonista del episodio El aullido, de Juan García Atienza para El quinto jinete, del 75. Un proceso similar experimenta el protagonista del episodio de Crónicas del Mal, Una bola de nieve en el infierno, emitido el 19 de diciembre del 92. Se trata, de nuevo, de un argumento original de Pedro Costa, pero adaptado esta vez por Manuel Marinero y realizado por Manuel Vidal Ester. No obstante, en esta historia también acusamos esta novedad. El personaje no es un ser maldito ni se transforma por efecto de ningún brebaje, sino que se trata de un hombre pusilánime
que, tras múltiples vejaciones y golpes de mala suerte, sufre una repentina metamorfosis imposible, sin explicación racional, pero que le permite exorcizar todos los males que, por su educación social, había aguantado estoicamente hasta su despertar amoral. En la categoría de seres fantásticos clásicos de la historia de la ficción televisiva española, encontramos también diversas manifestaciones del más allá. Algunas de las que aparecieron en la serie que nos ocupa no supusieron ninguna novedad, como sucede en los episodios Un corazón solitario y La casa embrujada. En realidad, las piezas más novedosas de Crónicas del Mal son aquellas que se alejan del monstruo clásico y se centran en un fenómeno imposible. Concretamente, las que tratan sobre la transgresión de los límites entre realidad y ficción, y aquellas en las que un objeto inanimado adquiere propiedades fantásticas, obsesionando al protagonista de forma gradual hasta llevarlo a los límites de su cordura y de su propia existencia. Esto ya había sido tratado con éxito en televisión española en el dramático El Televisor, de Ibáñez Serrador, del 74. Y esto también es lo que sucede en el episodio de Crónicas del Mal, El ojo que te ve, escrito y realizado por Pedro Costa. Aquí, una mujer llamada Arantxa descubre con horror cómo la acción de un thriller de los años 50 que está viendo en su televisor empieza a reproducirse en paralelo, aunque con ciertas variaciones, en la vida real. Mientras Ronda, la protagonista de la película, es testigo involuntario de un asesinato, Arantxa descubre, al mirar por su ventana, otro asesinato que está teniendo lugar al otro lado de la calle. La pantalla se multiplica creando un efecto de mise en abîme, cuando la ventana de ficción y de la ficción dentro de la ficción enmarca el crimen que cometen los respectivos vecinos de Arantxa y Ronda. Además, en este episodio no hay banda sonora extradiegética, sino que los golpes musicales que subrayan los momentos de tensión del episodio surgen en realidad del propio televisor de Arantxa. El juego metaficcional continúa hasta el instante en el que el asesino, consciente de haber sido descubierto infraganti por su vecino, consigue entrar en la casa de la protagonista. En este punto las ficciones se bifurcan. El televisor de Arantxa muestra cómo Ronda es salvada en el último momento por su amante, mientras que en la vida real, el compañero de Arantxa está a punto de descubrir el cuerpo ya sin vida de su mujer, cuyo asesinato no ha sido mostrado al espectador. Y esa relevante elipsis inevitablemente dialoga con el desenlace de la obra de Ibáñez Serrador a la que ya nos referíamos, el televisor. Aunque en El ojo que te ve, el asesino no traspasa la pantalla. Se trata simplemente de una casualidad imposible, la reproducción en paralelo de dos tramas idénticas. Con lo cual, el terror de Arantxa no es solo físico, un asesino real va a matarla, sino también metafísico. Todo lo que sucede en la ficción se está reproduciendo en la realidad, exceptuando el irónico final que recuerda que la vida no es como en las películas. Aún en la línea de los objetos que adquieren propiedades fantásticas, resulta más interesante el episodio El ascensor, escrito por Pedro Montero y dirigido por José María Cabello. Porque aquí la novedad es el contexto en el que se desarrolla la historia, el trasfondo de rabiosa actualidad a principios de los 90 que desencadena el fenómeno imposible. Este es el encarecimiento de la vivienda en el centro de la ciudad, el desahucio de las personas mayores que han vivido allí toda la vida y la llegada de jóvenes que acceden a pagar precios desorbitados por esos pisos. En esta historia, la protagonista, joven Laura, se encuentra en un pésimo momento vital, tanto laboral como sentimental, circunstancia que le lleva a pagar una gran suma de dinero por el alquiler de un piso viejo y prácticamente vacío. Por las vecinas se entera de que a la anciana que vivía allí, la señora Asunción, se la encontraron muerta en el ascensor, víctima de un aparente paro cardíaco provocado por el disgusto del inminente desahucio, y que desde entonces el ascensor se encuentra averiado. Pero Laura empieza a desarrollar una obsesión monomaníaca por el ascensor, que solo ella oye subir y bajar por la noche. Pronto empieza a encontrar conexiones imposibles entre este fenómeno y la antigua inquilina de su piso. Y cuando por fin logra que el ascensor la lleve hasta el desván del edificio, Laura se asusta al ver de repente el rostro de una de las vecinas, que seguramente confunde con la imposible presencia de Asunción, y muere al caer por la ventana del desván. Ese nuevo contexto y la consiguiente crítica a la especulación, al capitalismo salvaje, genera también nuevos espacios urbanos para el desarrollo de lo fantástico. En concreto, uno que se convierte en escenario de dos episodios diferentes de Crónicas del Mal, el centro comercial. Nos referimos a las obras Matar el tiempo y La puerta del éxito, ambos argumentos originales de Carlos Pérez Marinero, aunque el primero fue adoptado a la televisión por el guionista Pedro Montero. En ambos casos, los grandes almacenes se presentan como un escaparate frívolo que atrae a los consumidores con la promesa de cumplir sus deseos y cubrir sus necesidades, pero que oculta una terrible realidad. En Matar el tiempo, el centro comercial no solo es el escenario donde sucede lo fantástico, sino que se convierte en una extensión del joven protagonista, Dani,
un adolescente problemático, sin ocupación no conocida, que prácticamente vive en estos grandes almacenes porque su madre trabaja en una mercería del complejo comercial. La megafonía del centro, que insta a los consumidores a combatir la tristeza comprando el producto más anunciado y que más desean, actúa también como la voz interior del protagonista e intenta controlar sus emociones y sus acciones. Dani, que tiene una evidente aversión hacia los símbolos capitalistas, odia al director del centro comercial, que va a casarse con su madre. En paralelo a esa crisis, o quizá como consecuencia de ella, la fatalidad persigue a Dani en una sucesión de acontecimientos siempre en el límite entre la alucinación y el fenómeno fantástico. Pero el episodio termina donde empezó, en la sala de cine del centro comercial, donde Dani está viendo una película. Se trata de un desenlace ambiguo, donde todo hace suponer que el joven acaba de experimentar el visionado fantástico de su propia historia. Como si el centro comercial, a través de sus diferentes medios ficcionales e ilusorios, el cine, la publicidad, la literatura sensacionalista, le empujara al crimen y a la destrucción. En el otro episodio que comentábamos, La puerta del éxito, por otro lado, la historia es mucho más clásica, con un indiscutible paralelismo con el tradicional binomio paraíso-infierno y con la figura monstruosa del demonio. Pero de nuevo, el centro comercial se advierte como algo más que un simple escenario. En este episodio, el niño Andrés y su madre acuden a las galerías Paraíso para comprar el traje de la primera comunión. Pero el niño, aburrido, pierde de vista a su madre y se fija en una puerta de salida que, al estar señalizada con la palabra exit, él identifica con el concepto éxito. Y con esa mala promesa decide pasar al otro lado. Pero lo que encuentra allí son una serie de espejismos terroríficos que se van sucediendo hasta que lo aborda un hombre que se presenta como el encargado de las calderas, quien se ofrece a ayudarlo a salir de allí para reunirse con su madre. Pero pronto el niño se da cuenta de lo que el espectador ya ha advertido desde el principio. El supuesto calderero no es otro que el demonio, que trata de llevarse el alma del niño antes de que haga la primera comunión. Pero lo que interesa aquí es, por un lado, el escenario, la identificación del centro comercial con un falso paraíso construido sobre los cimientos del mismo infierno. Y por otro lado, un elemento fundamental para entender la evolución de lo fantástico en la televisión española, en este capítulo en concreto, que es el uso del humor negro dentro de la historia. Hasta este momento, en las producciones terroríficas del medio, el humor se hallaba evidentemente en las presentaciones de Maña Serrador y algún otro caso aislado. En esta serie, no obstante, hay más cabida para el humor negro dentro de la diégesis. Y se produce una combinación de humor y horror que es el precedente casi inmediato de películas como El Día de la Bestia desde la Iglesia, que se realizaría en el 95, un par de años más tarde. Pero el caso más evidente de humor negro en esta serie es el destacado episodio No habrá flores para los muertos. De nuevo una historia original de Carlos Pérez Merinero, pero esta vez adaptada por él mismo. En No habrá flores para los muertos, una niña y un anciano que llevan ya un tiempo fallecidos vuelven a corporeizarse en el mundo de los vivos y se ponen en contacto con sus familiares con el pretexto de advertirles de la amenaza que se cierne sobre ellos. Un gran número de muertos van a volver a la Tierra para matar indiscriminadamente a todo aquel que pueda, con el objetivo de descongestionar el espacio que el más allá reserva a los muertos comunes, que está abarrotado, mientras que el espacio reservado a los asesinos está mucho menos concurrido. No obstante, el objetivo real de la niña y del anciano es exactamente el mismo que el del resto de muertos temporalmente revividos. Pese a la brutalidad del episodio, como por ejemplo la secuencia en la que la hermana de la niña es arrollada por una apisonadora, la obra destila partes iguales humor y horror, hasta el desenlace, en el que los muertos se disponen a atacar todos a una a los despreocupados vivos que pasean por la calle. El episodio titulado La visita también renueva el tema de las manifestaciones del más allá, pero con otras estrategias que conectan con un tipo de fantástico lindante con el surrealismo o con lo místico, que ya habían empezado a experimentar autores como Marina Michatis en ficciones como Circo Profundo o Amarillo, que se emitieron en el 74. La visita, escrito y dirigido por Luis Ariño a partir de una idea original de José Luis Velasco Antonio, se compone de una sucesión de situaciones macabras que tienen lugar en la casa de una joven que una noche recibe la inspirada visita de un hombre que, después de establecer un extraño vínculo afectuoso con ella, le revela que en realidad está muerto. Esta misma atmósfera onírica se manifiesta también en los episodios de Crónicas del Mal titulados Rintesti y La salida del laberinto, de una forma similar a lo que sucedía en el alucinado círculo fantástico de Matar el tiempo, el de Dani en el centro comercial. Estas tres historias se estructuran en torno a los respectivos bucles temporales en que se encuentran atrapados sus protagonistas. Este tratamiento del tiempo, ausente en la primera etapa del desarrollo de las ficciones fantásticas televisivas españolas,
está bastante presente en la década de los 90. Finalmente, el episodio de la serie del laberinto de Crónicas del Mal, dirigido por Enrique Nicanor y escrito por Manuel Marinero, a partir de un relato de Alberto S. Insúa, narra la angustiante historia de una mujer que sufre una fuerte amnesia aparentemente originada por un accidente de coche, pero escapa del hospital y desde entonces la persiguen y acosan una serie de personajes que la conocen como Mariagna. La persecución acaba de nuevo con el accidente y la mujer vuelve a despertarse en el mismo hospital, de modo que todo vuelve a empezar. El trasfondo de este vertiginoso bucle temporal es el subtexto mitológico del laberinto del Minotauro. Y, último episodio de la serie de Ritesti, también vuelve a tener un bucle temporal que en este caso conecta con la tradición fantástica de la condena eterna y circular. Ritesti describe un horrible crimen pasional inspirado en la serie de 4 cuadros de Botticelli sobre la historia de Nastasio de Ionesti, contenida en el Decamerón de Boccaccio, El infierno de los amantes crueles. Lo que sucede en el episodio es que en esa brutal condena que se repite eternamente, sería traído por la pastelería... lo que sucede en este episodio es que en esa brutal condena que se repite eternamente, se ve implicado, a su pesar, un joven que mientras espera un tren que nunca va a llegar, sería traído por una pastelería de un desolado pueblo, donde una y otra vez y para siempre se repite la macabra escena del hombre que desgarra la espalda de la mujer para arrancarle el corazón, bajo la horrorizada mirada del viajero. Pero como decíamos, la novedad aquí no es el motivo del eterno retorno, sino la estética onírica que comparte con los otros episodios que acaba de comentar, y cómo ello afecta también al tratamiento del tiempo en esta obra. Así pues, para concluir, quisiera extraer de todo lo expuesto cuáles son los rasgos que confirman esa efectiva evolución de lo fantástico televisivo español que supuso la emisión de Crónicas del Mal. La ambientación eminentemente cotidiana, en la que el centro comercial se revela como un espacio menoso, la familia unida se convierte en una amenaza y las desorbitadas subidas del alquiler producen nuevos fantasmas. La mayor presencia del humor, de la alteración de las coordenadas espaciotemporales y de la transgresión de los límites entre realidad y ficción. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Madrigueras por las que se llega al país de las maravillas. Tornados que te llevan a Oz, atajos que la física busca y que pueden estar bajo nuestra cama, o del revés, del otro lado que vemos en Stranger Things. Los hermanos Duffer nos hablan de espacios coexistentes que son copias frías y oscuras del nuestro. Puertas del mal entre las sombras, experimentos de laboratorio macabro, puertas que dejan pasar a seres que no deberían entrar aquí, como el Demogorgon. Partiendo de la popular serie de Netflix, que revisa algunas fórmulas del horror clásico, quiero ver qué maneras hay de cruzar al otro lado, que quizás esté aquí, en este punto donde conecta lo ordinario con lo raro, donde el mundo, nuestro mundo, puede ser nuestra peor pesadilla. Multiversos, agujeros de gusano, teoría M. Investigadores llevan años dedicados al estudio de otros espacios diferentes al que conocemos, pero la ciencia nos quita la ilusión, aclarando que no solo no sabemos bien cómo llegar a ellos, al menos con nuestra forma corpórea, tal y como la visualizamos, sino que los puentes por los que podríamos en todo caso acceder son tan pequeños que no cabríamos. Como dice Raúl Molina, haría falta la cantidad de energía producida por toda una galaxia para ampliarlos y estabilizarlos. Fin de cita. Así que podemos estar tranquilos, los seres que ahí habitan no pueden llegar a nosotros ni nosotros a ellos, o al menos aún no sabemos bien cómo. De ahí que Raúl Molina también plantee que qué más da que estén ahí si no pueden perturbar nuestra salvaguardada realidad. Quizá haya un resquicio, uno en el que no puede entrar ninguna limitación física, la mente. Fin de cita. Y sí, es cierto, en la mente, entendida como nuestra imaginación, podemos llegar a tantos mundos como queramos, podemos crear y viajar. Pero ¿y si esos otros mundos no son solo fruto de la imaginación? Si esos otros mundos realmente existiesen y nosotros hemos llegado a ellos, podemos llegar a ellos a través de la mente, no como creadora, sino como transportadora. En cantidad de productos audiovisuales hemos visto cómo los protagonistas acceden a otros mundos a través de portales que abren con diversos artilugios. Y es posible que alguien invente en el mundo real algo semejante, pero mientras tanto creo que deberíamos intentar llegar a esos otros lugares con las herramientas de las que disponemos. Por ejemplo, si pensamos en el cerebro, veremos que aunque se ha estudiado con ciencia, aún nos deja partes ocultas. Tenemos un correlato de qué partes del cerebro se activan ante determinados estímulos. Sin embargo, y aunque se ha creído erróneamente que utilizamos solo una parte del cerebro, el famoso mito del 10%,
Sí es cierto que no sabemos bien cómo activar de forma voluntaria todas sus funciones, al menos en nuestra cultura. Las personas que practican, por ejemplo, la meditación de una forma elevada son capaces de llegar a estados de conciencia más profundos. Es cierto que durante la meditación desconectamos de alguna forma del mundo corpóreo, pero para ello debemos estar preparados, el famoso I want to believe de Expediente X. Y cuando estamos dispuestos a creer o cuando sin quererlo nos vemos obligados a ello, tenemos que asumir la nueva normalidad. La realidad, con lo que nosotros tenemos por realidad, nunca volverá a ser la misma. Una vez hemos comprobado que lo imposible es posible. Abro cita. El lugar donde vives es un pueblo pequeño con caminos de tierra. Una mañana decides salir y te encaminas hacia las montañas cercanas. En las colinas hay varias cavernas. Mientras te acercas a la entrada, miras a tu alrededor. Es un día agradable y todo está en calma. Pero sabes que lo normal es que las cosas no estén en calma en las cavernas habitadas por monstruos. Y también sabes que dentro está muy oscuro. Así, de esta manera, arranca la primera aventura del popular juego de Dragones y Mazmorras. Un lugar tranquilo, un pueblo donde nunca pasa nada, un barrio familiar son los escenarios favoritos de los creadores de historias llenas de elementos fantásticos, donde la clave es la cotidianidad. Sin embargo, lo fundamental de estos relatos es que hacen que cuestionemos nuestro día a día, nuestra normalidad, y los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, no han sido la excepción. Hawkins es un pueblo donde nunca pasa nada. Las llamadas que suele atender Hopper, el sheriff, consisten en las de vecinos a los que les han robado los enanos de jardín, señoras a las que les ha atacado un búho, todo muy tranquilo y rayano por el aburrimiento. Pero la desaparición de Will Byers viene a romper esa cotidianidad. Y no solo por el hecho de que una desaparición sea algo fuera de lo común en Hawkins, sino porque tras esa desaparición, una serie de hechos encadenados perturbarán la paz y la tranquilidad de un pueblo que se creía a salvo de todo. Lo imposible ya no lo es. Es el 6 de noviembre de 1983. Will termina una partida de Dragones y Mazmorras con sus amigos en casa de uno de ellos, Mike. La última tirada de la campaña, que llevan 2 semanas preparando, es definitiva. Aparece el Demogorgon en escena con sus 2 cabezas. Will puede elegir entre un escudo o hechizo de protección o lanzar una bola de fuego y sacar más de un 13. La televisión en casa de Mike empieza a fallar. Will lanza, se pierden los dados, sus amigos y él los buscan con gran desesperación. El nerviosismo se apodera de ellos. La madre de Mike les recuerda que deben terminar, que es tarde. Will ha sacado un 7, el Demogorgon lo ha atrapado. Will se despide de sus amigos y continúa solo su camino hasta que la luz de la bicicleta empieza a fallar. De pronto, una figura casi Lovecraftiana se le aparece en mitad del camino. Un ser alto, con brazos como si fueran pinzas. ¿Es real? ¿Es fruto de una superposición de imágenes como en el método paranoico crítico? Will se asusta y cae, deja su bici tirada y corre hacia su casa, cerca de él. Dentro del hogar echa el pestillo. El perro ladra, está solo con el animal. Will se asoma al exterior y ve de nuevo la figura entre la ropa tendida. La cosa parece ser que corre el pestillo desde fuera. Will sale por la parte de atrás de la casa, se mete en un cobertizo, carga un arma y apunta a la puerta, pero la cosa ya está dentro. La luz se pone fuerte, como un subidón de energía. La luz se va y ya no vemos nada. Will y la cosa han desaparecido. Hasta aquí, todo apunta a que Will ha sido llevado por aquello a otro lugar. Sin embargo, a la mañana siguiente vemos que Joyce, su madre, acudió al cuarto para llamarlo pensando que está dentro. Como no contesta, abre la puerta y vemos la cama deshecha. Y aquí una escena de las que, al menos a mi juicio, son clave. Hemos visto lo que los hermanos Duffer nos han querido contar. Debemos esperar, de hecho, una segunda temporada para cerrar algunas incógnitas. Y hemos creído lo que hemos querido creer. Pero cabe la posibilidad de que Will cayera en el bosque de Hawkins, asustado por el Demogorgon o por la visión que ha tenido, que puede ser incluso leve. Es posible que hubiera esta casa, se encerrase dentro, se echara a dormir y todo lo demás le ocurriese en sus sueños. Si el resto de presas que el Demogorgon arrastra a su espacio, veremos luego en la serie que han sangrado, y no nos queda claro que Will lo haya hecho, es posible que Will no atravesase ningún portal, sino que llegase a ese especie de valle de las tinieblas desde su mente durante una pesadilla. Mientras dormimos, las funciones cerebrales no se desactivan del todo. Algunas reposan mientras otras siguen activas. De hecho, los sueños demuestran que la actividad cerebral continúa, aunque nuestro cerebro y nuestro cuerpo esté bloqueado mientras dormimos para no hacernos daño. Pero al igual que está comprobado que existe la parálisis del sueño, que estás despierto pero tu cuerpo no será el caso de Will un caso de transportación durante el mismo. La noche en la que Will desaparece ha habido picos de luz, la televisión no funcionaba, el teléfono tampoco. En las noticias, a la mañana siguiente dicen que se están produciendo sobrecargas y apagones, que por la noche muchos vecinos se quedaron in the dark. ¿Será la carga de energía de la que hablan los científicos necesaria para pasar a otros mundos?
Estamos ante un caso de sobrecarga energética capaz de abrir y ampliar portales del multiverso. Parece que sí, puesto que Will en nuestra cotidianidad ya no está, como tampoco lo estará Bárbara. Ambos pasarán con su forma al otro lado. Sin embargo, estos no son los únicos casos que los Dapper nos mostrarán de acceso a otros universos, pues Eleven llega a otros, pero sin moverse físicamente de nuestro lado. ¿Puede ser esto posible? Aunque no es necesario, quiero recordar que hablo, como dice el profesor Clerc también de la serie, en un momento dado, de hipótesis. Las filosofías herméticas, por ejemplo, hablan del alma como un ente incorpóreo que no puede morir, que vaga continuamente, pero que a su vez no es una entidad independiente, sino que está unida a una sola, el alma del mundo. Sería algo así como Dios, quizá el observador mayor y principal. El sufismo o el budismo zen o las enseñanzas del hermetismo, plasmadas por ejemplo en el Kybalión, se centran en el alma o en la mente. De hecho, para el Kybalión, el todo es mente, el universo es mental, nada es inmóvil y todo fluye. Todo es doble, no existen las diferencias de naturaleza entre opuestos, sino en grado. Tampoco existen los géneros, todo tiene su principio masculino y femenino. No es muy parecido a la descripción de Eleven. Eleven, como veremos con más detalle, se mueve con la mente. Por otro lado, con respecto al tema de los dobles, rescatando lo dicho por el Kybalión, se dice que los semejantes y los antagónicos serían lo mismo, un mismo ente, abro cita. Todo es dual, todo tiene dos polos, todos su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Fin de cita del Kybalión. De hecho, con la reflexión última de que los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, en el caso de lo que nos ocupa, muchos son los defensores de que Eleven es la otra cabeza del Demogorgon, que aparece por primera vez en el Manual de Monstruos de 1976. Aunque deberíamos esperar a la segunda temporada para cerrar esta hipótesis, parece bastante claro que es así. Pues una de las cabezas del Demogorgon puede proyectar emociones a los que tiene cerca. Por ello debemos protegernos. Las emociones varían desde la indignación y la ira hasta el temor y la excitación o el despertar sexual. Es una cabeza, por así decirlo, seductora. La primera vez que Eleven y Mike se ven en el bosque, ella lo mira fijamente. Desde entonces, Eleven está claro que se convierte en el despertar sexual de Mike. Y no solo eso, sino que cuando ella está cerca, este es capaz de cabrearse e incluso de empujar a los agresores con los que no se atrevía antes. Sin embargo, la otra cabeza del Demogorgon puede causar enfermedad, y está claro que Will en ese otro mundo está enfermo. Además, esta cabeza se dice que tiene caras horribles, que puede tener caras horribles, y la figura que aparece en el otro lado se hace mucha referencia que no tiene cara, o las veces que aparece con la boca abierta suele ser bastante desagradable. Así entenderíamos la escena final en la que Eleven y el Demogorgon en la misma posición desaparecen. Eleven acaba con él, aunque sabe que si destruye a su antagonista, se autodestruye. Son dos cabezas con telepatía en un cuerpo resistente a la electricidad y al frío. Por eso el Demogorgon puede pasear por el otro lado más frío que el nuestro. Son sus dominios, que según el manual de criaturas son el caos, la corrupción, la maldad y la vivisección. Pero ¿cómo ha abierto Eleven la puerta a esos dominios? Recordamos la teoría sacada del experimento famoso de Schrödinger, donde el gato de la caja estará vivo o muerto, pero el momento en que hagamos la caja, la intervención del observante es crucial para definir lo que ha ocurrido. En palabras del propio David Roas, la interacción del observador modifica la realidad. Bien, si Eleven es mente y es un observante cuando consigue llegar a esos otros planos, pues vemos que se pone incluso delante de un señor que parece ruso y este ni siquiera lo ve, no debería interactuar tocando nada para no modificar esa realidad. Las intervenciones de los observantes no deberían pasar de allí, observar. Pero en el caso de la serie que nos ocupa, a través de flashbacks, los hermanos Dapper nos van contando qué ha pasado y cómo es posible que el portal que lleva a lo que parece Valle de las Tinieblas se haya abierto. Eleven vive o sobrevive en un laboratorio camuflado dentro del Departamento de Energía de Hawkins. No es casualidad que sea de energía. Hemos visto que puede hacer cosas maravillosas con su mente y con entrenamientos, quizá ayudada por una especie de casco de Dios, como el que inventaron Corey y Persinger. Por ejemplo, destrozar una lata de Coca-Cola, sintonizar la voz de un hombre aislado en una habitación, transportarse a lo que parece Rusia, incluso romper cuellos y lanzar a personas por los aires. Sin embargo, en uno de esos recuerdos que tiene la pequeña, vemos que un día fue clave para el desarrollo de los acontecimientos. El laboratorio está lleno de visitantes. El Dr. Brenner, papá, como ella lo llama, le dice que no se preocupe, que se concentre en ella, en su mente. El Dr. Brenner es un auténtico héroe romántico genio demoníaco, que actúa con poder sin pensar en las consecuencias de su ambición y de sus ansias de ser Dios. Ella está asustada, la van a meter en un tanque de aislamiento y sabe que debe viajar al plano donde podrá encontrarse el Demogorgon, pero debe hacerlo. Una vez allí lo localiza, aquello está comiendo, y Eleven se acerca, lo toca y él se vuelve abriendo su cara.
En ese momento las paredes de nuestra cotidianidad empiezan a moverse, las luces parpadean, hay un colapso. La observadora ha intervenido. El portal se abre y el Demogorgon, al que le falta una cabeza y que nos distribuimos a ella, tiene una puerta de entrada a nuestra realidad. Parece natural creer en el mundo que habitamos como único y original, pero sí, se quiebra el orden cuando un elemento que no reconocemos como nuestro irrumpe en nuestra cotidianidad. ¿De dónde ha venido? No hablamos de viajar tanto por el espacio ni en el tiempo, sino de intercambios con otros mundos que pueden coexistir con el nuestro. Creemos que las sombras son una proyección, entendemos la imagen del espejo como un reflejo, pero es posible que esos dobles sean originales. Una de las revoluciones de la mecánica cuántica fue precisamente, como apunta David Roas, la pérdida de la existencia de una única realidad objetiva en favor de varias realidades que coexisten simultáneamente, como multiverso. Cierro cita. Desde luego que las múltiples teorías sobre universos coexistentes desmontan el egocentrismo que el ser humano pudiera tener. Sin embargo, aún tendremos a pensar en nosotros como lo puro y lo auténtico, algo que las filosofías orientales hace tiempo que tienen resuelto. Así que quizá deberíamos empezar a contemplar con más detenimiento qué tienen que decirnos. Nos hemos empeñado en cruzar umbrales de forma física, pero no hemos pensado apenas en cruzarlos mentalmente. Hemos dado prioridad a lo físico y hemos desterrado la mente. Necesitamos recuperar esas creencias que se olvidan de lo material y lo tangible. El problema quizá estriba que seguimos asociando términos como espíritu o alma con viajes astrales y cuentacuentos televisivos que predicen el futuro. Alan Moore, por ejemplo, dice que vivimos guiados por la visión más racional y científica del mundo, lo que provoca que cualquier fenómeno no medible físicamente sea tachado de inexistente. Almas, dioses, fantasmas y la propia conciencia humana pasan a un plano donde la investigación rigurosa a veces no llega. Moore es partidario, para evitar caer en la imprecisión, de dejar a un lado términos como alma o espíritu y empezar a hablar de significado, entendido como aquello que poseen todos los seres animados. Nos empeñamos en dibujar alienígenas, dar forma a todo aquello que nos rodea, pero ¿y si solo en nuestro mundo somos partículas? ¿Por qué no creer de verdad que la estructura real de la materia es mental? Quizá nuestro mundo lo forma la conciencia, quizá no seamos más que reflejos o sombras de lo que creemos ser. El cuerpo muere, el significado no. La muerte es el final del ego. Cuando mueres, vuelves al estado del ser auténtico. La conciencia, el significado no desaparece. El ego es un mero transporte por los dominios del multiverso. Pero no solo las filosofías herméticas tratan este tema. Las teorías de Privan, por ejemplo, sobre el funcionamiento del cerebro holográfico, hablan también. Este cirujano y médico conductista habló del funcionamiento del cerebro a la hora de formar imágenes, almacenarlas e incluso recuperarlas siguiendo las leyes de la holografía. En la pequeña parte está el todo. ¿Pero qué sería el todo? Y Leven, por los flashbacks que podemos ver, actúa siempre desde la mente, tanto en habitaciones acristaladas, machacando latas, como cuando pasa ese espacio oscuro. ¿Pero es oscuro realmente? El negro es la ausencia de color, la ausencia, por lo tanto. El negro es vacío. De hecho, el taoísmo mismo trata este vacío primordial como el continente de todas sus infinitas posibilidades. Por eso, quizá Eleven en ese espacio negro, en ese espacio cuántico, sin partículas, por el que se mueve y al que llega sin su forma física, puede localizar a Will, Bárbara, al Demogorgon y hasta un señor que parecía estar en Rusia. Sin embargo, para que este vacío se dé, tiene que haber un colapso, de la misma manera que de la nada surgió el Big Bang. Algo parecido describe ya, por ejemplo, en una obra de 1893, Yes, cuando dice que en el mundo visible hay lugares vacíos, vacua o algo así, agujeros. Un hombre entrado en un espacio así no podría ver ni ser visto, oír ni ser oído, sentir ni ser sentido, ni vivir ni morir, porque tanto la vida como la muerte son procesos que solo pueden tener lugar donde no hay energía, y en un espacio vacío la energía no podría existir. Indecita. Taoísmo, teorías inventadas o no, la literatura, y Leven igualmente se mueve por un plano lleno y vacío a la vez. De hecho, nosotros la vemos, pero quizá ni siquiera esté ahí como imagen o como holograma, aunque el audiovisual, lógicamente, representar aquello es bastante difícil. Pero ¿cómo puede Leven moverse a esos niveles por el multiverso? Claro que estamos hablando de una serie sin concluir, no quiero afirmar nada, pero es cierto que todo parece apuntar a que Leven sea una niña robada a su madre. Una madre que fue sometida voluntariamente a experimentos gubernamentales que incluían drogas, estancias en tanques de aislamiento donde no podía ver ni sentir nada. Y todo porque el gobierno quería ampliar los límites de la mente. Esta mujer no sabía que estaba embarazada y, según los datos oficiales, abortó en el tercer trimestre. Pero ella mantiene que su hija nació y que tenía capacidades. Puede que esta niña fuera Eleven y que recibiera a través de su madre las sustancias que le fueron inyectadas. Puede que al haber estado su madre en tanques de aislamiento, la niña naciera con esa capacidad de abstracción. Puede que sea Eleven o puede que Eleven sea la hija de otra mujer sometida a esos experimentos, que, aunque en la serie no se nombra como tal,
recuerdan bastante al método MKUltra, que la CIA puso en práctica entre los años 50 y 70 del pasado siglo y que pretendía, mediante métodos bastante cuestionables, controlar la mente humana. En cualquier caso, está claro que Eleven puede moverse a unos niveles a los que no estamos acostumbrados. Recordamos aquí las advertencias del físico japonés Michio Kaku, el truco es que no podemos interaccionar con ellos, esos otros universos, porque están en coherencia con nosotros. En nuestro universo estamos sintonizados en una frecuencia que corresponde a la realidad física, pero hay un infinito número de realidades paralelas que coexisten con nosotros en la misma habitación, aunque no podamos sintonizarlas. Cierro cita. Y hay aquí dos claves de esta comunicación también. Al igual que Eleven hace con los walkie-talkies y de radio del Instituto Hawkins, quizá nosotros deberíamos modificar el dial a través de la conciencia. Deberíamos resintonizarnos para entender lo que nos rodea, pero sin intervenir demasiado, porque el problema viene cuando, como ya hemos visto, Eleven en este caso pasa a ser de observante a ser un actante y toca de mogorra. Aunque no hayamos estado en otros mundos, todos sabemos que hay una ley básica. No intercedas o puedes cambiar el transcurso de todo. El colapso, la cantidad de energía generada, lo que sea que provoca Eleven al tocar el mogorra, hace que se abra un portal que nos conduce a un lugar más físico que el espacio o el vacío por el que se mueve Eleven. Y ese espacio físico estaría más próximo a las teorías que hablan de agujeros de gusano, la teoría M, de los multiversos. Eleven, de hecho, lo llama Upside Down, del revés. Lucas, Dustin y Mike, los amigos de Will, se refieren al lugar por el que su amigo ha vuelto a casa, como el Bosque Negro, entonces como el del Hobbit, y ahora creen que el lugar donde está su amigo es como el Valle de las Tinieblas, de Dragones y Mazmorras, que se describe además en el manual como una dimensión que representa un reflejo o eco oscuro de nuestro mundo. Es un lugar de descomposición y muerte, un plano desfasado, un lugar lleno de monstruos. Está junto a ti y ni siquiera lo ves. Cierro. Y el propio Will, en un momento, cuando se comunica con su madre, le dice que el lugar donde está es como casa, pero muy oscuro y vacío y hace frío. Hasta allí, hasta ese lugar, han llegado Will y Bárbara, que sepamos. La diferencia es que Will consigue salir. ¿Por qué? Es curioso cómo la madre se comunica con él a través de las luces, incluso puede oír su voz. Quizás ese empeño de Joyce en creer que su hijo sigue vivo sea lo que lo salva. A diferencia de la pobre Bárbara, que han dado por fugada y como han dejado de buscarla, pues, se consume en ese oscuro mundo. El mundo lleno de partículas, por cierto, partículas flotantes que no sabemos a qué se deben. Es polvo. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Son esas partículas de nuestro cuerpo, una vez hemos pasado con la mente a otro plano. Si aquel lugar es un lugar de muerte y destrucción, quizás sean partículas de nuestra muerte corpórea, porque allí ya no necesitamos ese transporte. Quizá llevamos años buscando puertas de entrada a otros espacios, cuando podríamos haberlo hecho a través de nuestra mente. Puede que lo sepamos, pero son rincones que no queremos descubrir. Gracias. En América Latina en general y la Argentina en particular, me parece a mí que la literatura fantástica puede haber tenido mayor desarrollo que la de horror. No queremos decir que no existan relatos consagrados a provocar temores o terrores. Desde el campo psicológico, Gabriel García Márquez puso lo suyo en Solo vine a hablar por teléfono, donde una mujer entra a un hospital psiquiátrico para hacer una llamada, pero queda atrapada entre las cuatro paredes del sanatorio sin poder huir. En Pedro Páramo, el mexicano Juan Rulfo sitúa su historia en un pueblo solo habitado por muertos. Julio Cortázar, que gustaba de experimentar con sus textos, nos presenta en La noche boca arriba una alternancia de dos realidades que incluyen un accidente motociclístico moderno y un sacrificio celebrado por una antigua civilización en lo que hoy conocemos como México. En El almohadón de plumas, el uruguayo Horacio Quiroga conjuga el horror y la repugnancia en la figura de un monstruo que absorbe la sangre de una joven recién casada.
Citamos apenas un puñadito de referencias para que quede claro que no las ignoramos. Pero también señalamos que García Márquez apunta más a la angustia y a la ansiedad que al miedo de sus lectores cuando escribe "Solo vine a hablar por teléfono". Y que Rulfo probablemente estuviera más preocupado por retratar el escenario taciturno y desesperanzado en el que derivó la Revolución Mexicana que por asustar con muertos vivientes que por el otro lado están tan vigentes hoy en día. Que Cortázar apostó a la controversia sobre cuál de las realidades era dominante más que al temor a la muerte, y que en esta brevísima selección, sin ánimos de referencias totalizantes, tal vez Quiroga nos presente el ejemplo más ortodoxo de relato horripilante. Uno piensa que si nuestra literatura no desarrolló más ampliamente el género, la realidad se encargó de compensar las cosas con abundante despliegue de genocidios, torturas, persecuciones, exilios forzosos, ejecuciones y desapariciones, producidas las más de las veces por dictaduras, pero en ocasiones también por regímenes civiles presuntamente democráticos. Ayer hubo una represión violentísima en la ciudad de Buenos Aires. No podemos, sin embargo, citar todos estos hechos a título de inventario porque este Congreso, avisor en su convocatoria, dejó en claro que serían dejadas de lado aquellas formas del miedo que surjan por vía natural, serial killers, terrorismo, ataques de animales, etc. Aunque, quiero decirlo, nosotros nunca vamos a aceptar la calificación de natural para crímenes de lesa humanidad como los que enunciamos. ¿Por qué nos interesa esta convocatoria? No tanto por su objeto central de estudio, el horror, sino por la confluencia que sugiere al formularse desde un espacio consagrado a lo fantástico. Hay una poderosa fascinación surgiendo desde esa hibridación, porque nos permite tocar más de una cuerda y porque nos hace posible escoger lo que nos parezcan los mejores recursos de cada una de ellas. Tal vez incluso porque esos rasgos caracterizan gran parte de la sucinta ejemplificación que utilizamos al comienzo. Esta presentación sí se acoge a la prerrogativa habilitada por el Congreso para hablar de lo hórrido en la narrativa audiovisual de nuestros días. Entre los antecedentes más significativos, no podemos olvidar a un asturiano que habría de convertirse en figura legendaria del terror televisivo argentino. Su nombre era Narciso Ibáñez Menta, fue el papá de Chicho a quien Ada mencionaba, y fue el responsable de algunos éxitos notables como El hombre que volvió de la muerte en 1969 o El pulpo negro en 1985. A don Narciso le tocó una época de artilugios precarios y recursos que no siempre eran suficientes, pero el hombre tenía una imaginación prodigiosa para superar las carencias. Durante una escena en la que su rostro se le tenía que desintegrar y el maquillaje no le parecía el adecuado, se le ocurrió recurrir a un sabroso invento argentino, el dulce de leche. Se untó la cabeza con esa masa blanda y pegajosa y dejó que las potentes luminarias del estudio de TV fueran disolviendo el ungüento que empezó a chorrearle como piel derretida. Horrible, pero efectivo. Años después, Ibáñez Menta contaría que el procedimiento le llevaba varias horas de aplicación, y ya no digamos para después quitarse los restos. Sin embargo, más allá del papá de Chicho, del que podríamos ver algo, ¿no? Es el tráiler hecho en 1969. Esta máscara en su televisor, usted sentía terror. Porque una extraña creación se está gestando en un oscuro laboratorio. Llega a la pantalla de Canal 9, el hombre que volvió de la muerte. El hombre que volvió de la muerte, otra creación de Narciso Ibáñez Menta. Un científico sin límites desafía las leyes de la naturaleza y trae al mundo a un ser del más allá. El hombre que volvió de la muerte, una experiencia médica aterradora.
aquel hombre que volvió de la muerte. Una historia con el sello del gran Narciso Ibáñez Menta. Decíamos que más allá de las actividades que Narciso desarrolló en nuestro país en televisión y en cine, por lo menos la pantalla pequeña de la Argentina, y yo creo que la grande también, no se caracteriza por las producciones de este tipo. Por eso, aunque nos gustaría hablarles exclusivamente del horror fato in casa, nos vamos a referir al producido en algunas geografías distintas y que ahora están al alcance de cualquiera en prácticamente cualquier lugar del mundo. Pero queremos hacerlo en relación con ese fenómeno que registra Antonio Sánchez Escalonilla en Fantasías de Aventuras, cuando se refiere a la hibridación de géneros que se vuelven difíciles de encontrar en estado puro. La televisión británica nos ofrece un buen ejemplo con Black Mirror, donde conviven el terror, la ciencia ficción y lo fantástico. Se podría decir que algo similar ocurría ya en 1959, cuando el inefable Rod Serling presentaba semanalmente La Dimensión Desconocida. Pero en aquella serie de culto americana, la combinación se producía a lo largo de todo el ciclo y no necesariamente en cada episodio. Tal vez ese sincretismo se emparente con el que proponía Edgar Morin como punto de unión entre información y ficción. Esa conciliación, enraizada siempre en una exigencia de inteligencia y sensibilidad, facilita integraciones armónicas en las que la ficción sirve de vehículo al retrato de época. Claro que con las diferencias que impone el sistema de producción, el país de origen o la rúbrica de cada realizador. Podemos contrastarlo fácilmente en tres producciones que abordan temáticas emparentadas. Las tres se refieren a muertos que regresan, solo que un par de ellas son más refinadas. Las versiones elegantes son la francesa Le Revenant y la británica In the Flesh. Y la bizarra, claro, la norteamericana The Walking Dead. En las europeas no hay efluvios de sangre y los regresados interactúan sin tanta violencia explícita con quienes los despidieron y ahora vuelven a recibirlos. En la teleserie norteamericana, los zombies carecen de toda posibilidad de razonamiento. Avanzan sin brújula alguna, desgarrando a dentelladas a cualquier ser viviente que se cruce en su camino. Y ni siquiera lo hacen por hambre, sino por un reflejo instintivo que se los reclama. ¿Con qué aspectos de nuestra existencia conecta The Walking Dead? En primer lugar, hay que plantear que el conflicto no ocurre solo entre zombies que atacan y seres vivos que se defienden. Entre estos últimos hay los matices, las diferencias que el cerebro liso de los caminantes no puede tener. Hay vivos que son solidarios y heroicos, y los hay egoístas y ventajeros, defensores de privilegios, venales y bestiales. Un verdadero abanico de tipos humanos con los que nosotros solemos convivir y que pueden alcanzar ferocidad superior a la de quienes regresaron de la tumba. La búsqueda de semejanzas con la realidad es bastante automática. Solo un detalle más de The Walking Dead. ¿Acaso esas penosas figuras desvaídas de los caminantes perpetuos, esos que atraviesan campos y carreteras, no se parece demasiado a la de los homeless americanos? En el caso francés, la propuesta podría llevarnos a pensar en nuestras propias reacciones ante los otros. Eso que tantas veces se planteó en historias que conjuntaban personas de diferente raza, nacionalidad, religión, orientación sexual o incluso planeta. Aquí se trata de qué nos provoca ver regresar a quienes despedimos definitivamente. Y si da igual que haya sido un ser querido nuestro o de otros. En una línea parecida a la británica In the Flesh, parecida a la francesa, formula un planteo políticamente correcto. El gobierno trabaja en la reintegración de aquellos que sufren el síndrome de los parcialmente muertos. Lo hace mediante inyecciones periódicas que les permiten actuar racionalmente
controlando su violencia y canibalismo. Pero claro, no todo es tan sencillo y los prejuicios no han desaparecido. El joven protagonista se suicidó al enterarse de la muerte de un amigo con quien sostenía una relación sentimental. Homosexual y suicida es más de lo que algunos grupos sociales están dispuestos a tolerar. Además, el pueblo en que ocurren los acontecimientos conserva una activa presencia de grupos paramilitares que en su día enfrentaron a los muertos vivientes. Y ya sabemos, por lo menos y sobre todo los argentinos, que la convivencia entre antiguos militares represores y sus víctimas de antaño plantea desafíos insuperables cuando no se respetan los principios de memoria, verdad y justicia. De nuevo, cualquier similitud con la realidad queda bajo la exclusiva responsabilidad de quien quiera encontrarlas. En la misma propuesta de hibridación genérica podemos ubicar a la serie Colony. Claramente el género que predomina es el de ciencia ficción y sin embargo ya llevamos 2 temporadas y aún no hemos visto a los alienígenas que han ocupado la Tierra. La producción de la cadena USA Network parece haber tomado debida nota de aquel viejo precepto que aconsejaba que sugerir el horror era más impactante que mostrarlo. El espectador ingresa a la historia in media res, con una cantidad de hechos ya ocurridos antes de comenzar el relato. De ese modo se justifica que no veamos a las criaturas que progresivamente están exterminando la población humana. Todo lo que vemos son las segundas y terceras líneas conformadas por hombres y mujeres que han optado por ser colaboracionistas. Y claro, también vemos a un grupo de resistencia con combatientes armados y equipos de apoyo intelectual. Al conocerse la nueva propuesta televisiva, no faltaron en las redes los comentarios que dudaban que pudiera ser otra cosa que una americanada más. Tras los primeros capítulos, algunos datos parecieron confirmar ese pronóstico. El mensaje latente era de fuerte impugnación al derecho popular a la resistencia. Lo evidencia la pintura de criminales sanguinarios con que se vistió a los combatientes que luchan contra la ocupación. Pero además también quedó espacio para una línea discursiva que dejaba entrever la existencia de otros actores sociales mejor calificados. Eran los que revistan o revistaron en las agencias de seguridad. Sin embargo, esta nueva vuelta de tuerca al remanido conflicto de los norteamericanos con cualquier otro que no sea estadounidense, y en lo posible WASP, blanco, anglosajón y protestante, muestra una faceta muy interesante en el tercer episodio. Allí apareció un comunicador radiofónico transmitiendo con un precario equipamiento móvil unos mensajes de movilización dirigidos a la población en general. El hombre se presenta como Jerónimo, nombre del jefe militar apache identificado con la resistencia de los pueblos originarios ante la barbarie de los usurpadores de su territorio. Lo verdaderamente singular de su acción comunicativa es que venía con un cautivante envoltorio narrativo. Jerónimo cuenta una historia de organización popular para la resistencia en la que una bomba destruye un convoy militar de la ocupación y concluye: nos resistimos o morimos, yo soy Jerónimo, tú eres Jerónimo, nosotros somos Jerónimo. La serie fue creada por los escritores Ryan Condal y Carlton Cuse, uno de los productores ejecutivos de Lost, que además de guionista es historiador graduado en la Universidad de Harvard. Hasta en una distopía inquietante producida por la industria cultural se pueden encontrar evidencias del valor que alcanza hoy la razón narrativa. Tal vez porque, como señala Christian Salmon, actualmente la percepción de las cosas resulta más importante que la realidad de las cosas. Y el relato otorga visibilidad y siempre es convocante. Otro relato que, si no es horroroso, es al menos perturbador y del que me gustaría hacer una mención es The Boot at the End. La historia ocurre íntegramente en un bar de carretera. Es un sitio mediocre y sin ninguna pretensión, que funciona en un viejo ómnibus reciclado. En la mesa del fondo,
atiende el protagonista. Allí concurren sus clientes. Son personas que lucen un profundo patetismo y que solo buscan cumplir un deseo. El hombre, del que no sabemos nada, los escucha y les promete que podrán hacerlo siempre y cuando paguen el precio. Lo que les pide, a cambio, es que ejecuten alguna acción inconcebible en lo que hasta allí venía siendo su vida cotidiana, y además que lo mantengan minuciosamente informado sobre los pormenores de ese trayecto en el que van a sacrificar su moral. Un padre está desesperado por salvar a su hijo enfermo. Una anciana quiere recuperar a su esposo que está hundido en las tinieblas del Alzheimer. Una monja plantea que quiere volver a escuchar a Dios para sostener su fe. Una muchacha explica que quiere ser más bonita. Un hombre solo sueña con casarse con una modelo escultural. Un policía intenta conseguir el afecto de un hijo rebelde. Para alcanzar lo que pretenden tendrán que matar a un niño, que poner una bomba en algún sitio público, que embarazarse, la monja, que robar un banco, cuidar de alguien o proteger a un policía corrupto. A nadie se lo obliga a nada. Pero a todos se los confronta con el interrogante de qué tan lejos están dispuestos a llegar para obtener lo que quieren. Y también al de si luego sus conciencias podrán soportar la crueldad de los actos cometidos. Ante ese pacto fáustico que se les propone, uno de los personajes va a inquirir: ¿cómo puedo saber que no eres el diablo? Y la respuesta que recibe no lo tranquiliza, ni nos acerca certezas a los espectadores. No puedes. La serie concluye sin que se sepa si ese hombre misterioso e inalterable es un mago, una entidad angélica o el mismo demonio. Aunque no muestra ninguna escena violenta, The Good at the End sugiere climas inquietantes que predisponen al terror filosófico. Esa lógica invulnerable que los sajones expresan anteponiendo el to show al to tell, encuentra aquí una formidable excepción a la regla. El texto representacional cede protagonismo al puro relato, que solo puede sostenerse sobre una base de ideas originales, planteos interesantes y diálogos inteligentes. La propuesta de The Good at the End nos pone a reflexionar en cierto relativismo epocal que propicia el desplazamiento progresivo de las barreras morales y nos confronta con aquel interrogante perturbador: ¿hasta dónde somos capaces de llegar para conseguir algo? Estos productos audiovisuales trabajan en la misma línea que otros innumerables relatos norteamericanos. Expresan esa enorme desconfianza que los Estados Unidos manifiestan ante los otros, los que no nacieron en su suelo, los que hablan otros idiomas, los que profesan otra religión, los que pertenecen a otra raza. Alguna vez fueron los indios, después vinieron los alemanes y los japoneses. Durante la Guerra Fría el objeto de preocupación fueron los soviéticos, ahora los musulmanes y los chinos. Los relatos más obvios ni se preocuparon en enmascarar o maquillar al antagonista. Otras historias construyeron alegorías sustitutorias, como los aliens de Colony o de tantísimas series y películas que elegían a los Estados Unidos como la sufrida víctima de sus atrocidades. Las fábulas, en todo caso, expresaban los miedos intensos de un sector importante de la sociedad americana, la aprehensión a rebajarse en la mezcla, el temor a contaminarse, el recelo a perder posiciones dominantes. Pues bien, y voy a concluir con esto, parece que algo está transformándose. Dos productos televisivos actuales están cambiando el objeto de los resquemores. El primero es Blindspot, en cuyo primer episodio aparece una mujer que ha perdido la memoria y que tiene el cuerpo repleto de tatuajes. Cada uno de ellos encierra una clave para resolver algún crimen. Hasta allí podría ser una serie más del montón con intrigas policiales, pero lentamente comienza a develarse que detrás de la muchacha y su cuerpo adornado de inscripciones hay una organización cuyo principal objetivo es destruir el sistema de gobierno norteamericano. En Designated Survivor, un atentado con explosivos acabó de una vez con el poder ejecutivo y el poder legislativo americano. Solo quedó vivo un ministro escasamente relevante
y él tendrá que hacerse cargo de la presidencia de la nación. Muy al modo de Hitchcock, el nuevo presidente es un hombre ordinario envuelto en una situación extraordinaria. En principio, la sospecha acerca de la autoría del ataque se dirige a un grupo islámico. Sin embargo, antes de concluir la primera temporada, ya sabemos que la responsabilidad es exclusivamente local. Dentro de Estados Unidos hay grupos fundamentalistas locales que quieren imponer una dictadura. Ambas historias parecen apostar a un cambio en el paradigma hegemónico. El monstruo ya no es negro, ni mucho menos verde. Habla en inglés, no le reza al Corán y es muy difícil de identificar en la calle, pues se parece a millones de ciudadanos de la Unión. Desde Blindspot nos dicen que la líder del ataque es una mujer militar, la mayor general Ellen Briggs, conocida como Shepard. En Designated Survivor, quien comanda el golpe de Estado es Patrick Lloyd, el empresario fundador de una fuerza militar privada que intervino en numerosos conflictos bélicos. Ambas designaciones destacan dónde residen los factores de poder en el país más poderoso de la Tierra. Tantas veces temerosos ante otros de cualquier naturaleza, ahora los estadounidenses comienzan a percibir un nuevo modelo de relato que les está proponiendo que el terror viene de nosotros mismos.